Buenas tardes, mi nombre es Mayra Vélez, soy estudiante del quinto semestre del Instituto Superior Universitario Sucre de la carrera de Contabilidad. El tema que les voy a explicar es sobre las técnicas de auditoría. Vamos a empezar diciendo que las técnicas de auditoría son los métodos prácticos de investigación y prueba que se utiliza el auditor para obtener la evidencia necesaria que fundamenta su opinión y conclusión. El empleo de ellas se basa en su criterio o juicio profesional según las circunstancias. Entre las principales técnicas relacionadas con los procedimientos diseñados para la utilización en la auditoría se enuncian los siguientes. Primero, el estudio general. Esto hace referencia a la comprensión de las características generales y específicas de la entidad u organismo, de los programas y actividades que se van a auditar en conjunto o por separado, para llegar a precisar los objetivos de auditoría y la posibilidad de alcanzarlos. El estudio general es un paso necesario para definir el perfil de la empresa o entidad, de programas y actividades. Luego continuamos con la revisión selectiva. Esto consiste en revisar rápidamente ciertas características importantes que debe cumplir dicha actividad, los informes o documentos elaborados. Esta técnica promueve el mejor uso de los recursos de auditoría al seleccionar parte de las operaciones que serán evaluadas o verificadas en la ejecución de la auditoría. Luego podemos mencionar el rastreo. Este es utilizado en la práctica de la auditoría para dar seguimiento al proceso de una operación de manera progresiva o regresiva. El rastreo progresivo consiste en el seguimiento de las operaciones partiendo de la autorización para ejecutarlas hasta la culminación del proceso completo o parte del mismo. Luego podemos mencionar que continuaríamos con la observación. Es la acción directa realizada por el auditor para obtener información mediante la verificación ocular de las operaciones y los procedimientos seguidos por los funcionarios, empleados, unidades administrativas y entidades u organismos durante la ejecución de las actividades. Luego seguiría lo que es la comparación. Es la técnica que permite identificar las diferencias existentes entre las operaciones realizadas por la entidad u organismo y las disposiciones legales, normativas, técnicas y prácticas disponibles para la administración de los recursos públicos. Luego sigue la investigación. Esto consiste en la obtención de información sobre las actividades examinadas mediante la explicación de entrevistas directas a los funcionarios y empleados de las entidades u organismos sujetos a estudio y de otras entidades o personas relacionadas directa o indirectamente con las operaciones. Luego podríamos mencionar que sigue la encuesta. Se formaliza mediante la aplicación directa o indirecta de cuestionarios relacionados con las operaciones realizadas por una institución, unidad administrativa, programa o actividad, ya sea interna o externamente. Es directa por cuanto el propio auditor tabula y registra los datos en el ejercicio de sus funciones, y es indirecta cuando la información es suministrada y registrada por los funcionarios encuestados. Luego podríamos mencionar sobre el cálculo. Comprende la verificación aritmética de documentos tales como informes, contratos, comprobantes y proyecciones para determinar su corrección y exactitud. Luego podríamos mencionar que vamos a realizar la comprobación. Esto permite verificar la existencia, autorización, legalidad de las operaciones y legitimidad de las operaciones realizadas por una entidad u organismo mediante la verificación de los documentos que los justifican. Luego podríamos decir que sigue la certificación. En este caso sería la obtención de un documento en el que se asegure la verdad de un hecho legalizado por lo general con la firma de un funcionario autorizado. Luego seguiría la inspección, que esto involucra el examen físico y ocular de los activos, obras, documentos, valores, etc., con el objeto de comprobar sus existencias, autenticidad y legitimidad. Es calificada como una técnica de auditoría de acción combinada, en consecuencia utiliza varias técnicas adicionales en su aplicación. En la inspección física se aplica la investigación, la observación, la comparación, el rastreo, el análisis, la tabulación y comprobación. Luego seguiría el análisis.
que consiste en la separación de los elementos o partes que conforman una operación, actividad, transacción o proceso con el propósito de establecer su propiedad y conformidad con los criterios de orden normativo y técnico. El fin del análisis de una cuenta es determinar la composición o contenido del saldo, y la otra sería verificar las transacciones de la cuenta durante el año y clasificarla ordenadamente. Después de ello tendríamos la confirmación, que es la aplicación de esta técnica permite obtener información directa y por escrito de una persona o institución independiente de la entidad u organismo examinado y que se encuentre en la posibilidad de conocer la naturaleza y condiciones de la operación consultada y por lo tanto de informar de una manera válida sobre ella. La confirmación puede ser positiva o negativa, directa o indirecta, según describo a continuación. La confirmación positiva diríamos que es cuando en la solicitud se pide al confirmante conteste al auditor si está o no conforme con los datos que se desea confirmar. Y la confirmación negativa es en cambio cuando en la solicitud se pide al confirmante conteste al auditor únicamente en el caso de no estar conforme con los datos que se le está suministrando. De acuerdo con la aplicación de las circunstancias pueden ser la confirmación directa. Es cuando en la solicitud de confirmación se suministran los datos al confirmante para que posteriormente sean verificados. Es aplicable generalmente para los saldos de activos. Y la confirmación indirecta ciega o en blanco. Cuando no se suministra dato alguno al confirmante y se utiliza generalmente para confirmar pasivos relativos a los saldos o movimientos de su propia fuente de registro. Luego seguiríamos con la conciliación, que consiste en examinar la información producida por diferentes unidades administrativas o institucionales respecto de una misma operación o actividad, a efecto de hacerlas concordantes, lo cual se basa para determinar la validez y veracidad de los registros, informes y resultados para que estén examinándose. Luego diríamos que sigue la declaración. Es la estación por escrito con la que los interesados dan el resultado de las investigaciones realizadas con los funcionarios y empleados de la entidad u organismo examinado. Su validez está limitada por recibirse los datos de parte de los ejecutores o participantes que la forman de la fuente de la información. Y por último tendríamos la tabulación. Esta técnica de auditoría consiste en agrupar resultados importantes obtenidos en áreas, segmentos o elementos estudiados que permiten llegar a conclusiones. Esta ha sido toda mi explicación. Muchas gracias.